Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén escuchando este programa. Desde la fría Bogotá, en este domingo los saludo a ustedes y a mis dos compañeros, a Sofía y a Camilo. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué más? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Con Buenas, frío? buenas. Uy, sí, Bogotá. Frío, No, frío. está haciendo mucho frío últimamente. No, y es que el clima no es el ¿Otra menor vez? de los problemas, parce. Recientemente vi eso de que ahora hay inicios de esa variante Delta del COVID. Se viene el virus. Sí, el virus pasó a nivel 2. Ya aparece ese jueguito que estuvo de moda hace un tiempo, en el que usted creaba su propia enfermedad y esa recorría el mundo y usted la podía mutar. La Game se llama, creo que se llama. Sí, ese, el de celular. Ajá, tal cual. No, parce, yo que quería eventos este año, como, no sé, Rock al Parque, volver a ver a un señor, parce, un señor ahí con uno de esos tarritos donde vendían los cigarrillos de dulce. ¿Sí se acuerdan de eso? Ay, los cigarrillos de menta que tienen Esos. las pinticas de colores. Ay, esos son deliciosos. ¿Te acuerdas? Bueno, los empaques se acuerdan que eran como una cojita plástica transparente. Eso, Tal Sí, cual. sí, pero lleno de baretos, parce. Eso era el maíz que baretos, baretos, guaro, guaro, baretos, Sentirse más baretos, frito con perico. dulce. Literal. sí. No, y Ay, también no. quería ir a sofá. Ay, sí, el sofá. El sofá. Pero, ¿ya ha habido alguna noticia del sofá? ¿Te, Porque, te acuerdas que habían dicho que la Filbo iba a ser presencial? sí. Pues baila. Pero es Yo que no la tendría Filbo interés, la fue en el verdad. primer semestre del año pasado. Bueno, de este año, perdón. No, sí, pero me refiero que no han dicho nada de eso. O sea, como que se va a hacer el evento, pero como que volver a ser virtual o con aforo, con pico y cédula, no sé. Pero Ay, igual no siento que fuera lo mismo. O sea, me acuerdo cuando yo era como más pequeño y fui a mis primeros eventos, que uno decía, parce, todo esto es muy chévere. E incluso, que esto va de la mano con el tema de hoy, recuerdo que una vez fui a Ciudad Bolívar a un evento y en la parte de atrás había poco de portátiles del gobierno y un poco de gente jugando LOL. Yo en ese momento no sabía que era LOL, pero habían como 10 computadores y gente ahí sentada mirando. Y gritaban y se emocionaban y yo miraba la pantalla porque estaban transmitiendo como desde un... ¿Cómo se llama esto? Proyector. sí, que Y yo había los una veía, pantalla gigante. exacto, sí. Y yo miraba y los veía gritar y yo decía, no entiendo nada. Y No ahora entiendo existen nada, los pero se ve esports. chévere. No, sabes, no, yo no soy amigo del LOL y los... No lo pone Exacto. como, o sea, no hay límite. Es que incluso terminar, por favor, así que uno dejaba caer con una multa de 1.000 pesos por groserías. Van a dejar pobre. Los ñeritos jugando Total. Halo. Y es que, Bancarrota. socio, me mato. Pichu, pichu, ponga 1.500. Caracoles. Diantres. Bueno, Changos. me acuerdo que en esa época habían distintos tipos de juegos, o sea, estaban juegos de peleas, juegos de carros, juegos de disparos y ya. Pero ya que se conoce más del tema, sabemos que existen, por ejemplo, los juegos de mundo abierto e incluso hay categorías para esos juegos de mundo abierto. Camilo me va a entender más en esto y muchos de ustedes también. No es lo mismo jugar un juego de mundo abierto tipo Red Dead Redemption a jugar Batman Arkham City. Son juegos totalmente No, es distintos, otro mundo. aunque sean de mundo abierto, son súper distintos. O incluso el Need for Speed es diferente al Forza, que por cierto, el Forza se ve exquisito. Se ve increíble, pero bueno. O sea, pero bueno, Sí. ya volviendo al tema de los esports, o sea, el mercado se vuelve tan grande, pero ¿cómo funcionan los esports? Bueno, los esports en Latinoamérica, la verdad es que han ido ganando como peso y patrocinio a lo largo de pues, estos últimos años y se ha disparado con la pandemia porque pues la gente de habla hispana no le prestaba mucha atención a eso. Antes los deportes normales como el fútbol, que es el más conocido, como no sé, el ciclismo, como el básquetbol, ese tipo de deportes tenían un poco más de patrocinio que los esports en general, igual que los demás deportes. Cada quien tiene como su variante en el patrocinio. Pero la pandemia ha afectado de forma muy, muy amena a todos los
deportes y los juegos de video. Y como han empezado a circular las noticias de más o menos cuánto ganan los jugadores en los diferentes torneos, cuánto les pagan, ese tipo de cosas, se ha ido haciendo como más amplio, la más amplia la audiencia. Y también como, pues si tú estás en tu casa y tienes solo tu computador y no puedes salir, dices, bueno, pongámonos a ver qué hay en la red. Y de repente llegas a plataformas como Twitch, como Facebook Games, ese tipo de cosas donde los streamers comparten pues sus juegos. Tú dices, oye, esto me llama la atención, yo también quiero jugarlo, quiero aprender, quiero empezar a divertirme de esta manera. Entonces la gente empieza a jugarlos y ya luego se genera ya como ese gusto por los videojuegos en general y va a ir aprendiendo más y más y más y más acerca de ellos y va a ir consumiendo también mucho más de esta industria del entretenimiento. Total, y digamos, es interesante lo que decías, por ejemplo, de que la gente se empezaba a interesar en los esports, más que todo por lo que uno veía la manada de gente que movía estos eventos y también aún la manada de plata que generaba estos eventos, porque uno decía, bueno, ¿por qué genera tanto? ¿Por qué tanta repercusión? Por ejemplo, cuando fue la World Cup de Fortnite, no recuerdo qué año, 2018, 2019, no estoy muy seguro, y vieron que un chico de 16 años ganó $3 millones solo por jugar un jueguito, fue como que la gente empezó a revolucionarse un poco, ¿no? Preguntarse, empezó a preguntarse un poco por qué, cómo se puede ganar tanto dinero jugando un jueguito y en un torneo tan grande y tan masivo como fue la World Cup de Fortnite. Entonces como que empieza a verse esta intriga de las personas que están fuera del gaming y sinceramente yo creo que esto, como va de camino, vamos a empezar a ver los esports no solo como un ámbito más del competitivo que unas cuantas personas ven, sino más que todo se va a volver un deporte tradicional, así de tipo nivel fútbol, o yo diría que hasta más en un futuro. Exacto, un deporte tradicional y además masivo. Eso es lo que más se ha visto desde el año pasado, que se ha empezado a generar un crecimiento increíble en como las audiencias y la gente que está interesada en ver a las personas jugando videojuegos. Y entonces, mientras más gente lo vea, más gente, más se van a interesar los patrocinadores y más va a haber crecimiento de la industria en general, porque pues ahí se mueve la plata. Entonces eso es lo que les interesa a las diferentes empresas que quieren invertir su dinero en este tipo de mercado. Es interesante lo que dices en cuanto a lo que es el negocio, porque recuerdo bien que a principios de la pandemia, obviamente que por la pandemia se pausaron todos los eventos deportivos, entre ellos incluyendo la Copa de Colombia, no me acuerdo quién era el patrocinador de la Copa de Fútbol en ese entonces, me perdonarán, pero lo que sí recuerdo es que Win Sports, que me cae muy mal porque quiso privatizar lo que fue el entretenimiento deportivo, ¿se escucharon eso de Win Sport más, cierto? Que hubo incluso un hashtag que decía ¡lo pagará su madre! Eso fue todo un revuelo. En fin, me acuerdo que para que la gente no perdiera la suscripción, para evitarse reclamos, y con la idea de los esports, quisieron hacer el torneo, pero con FIFA. Sí. O sea, ponían a los jugadores a jugar el FIFA con sus equipos, y el man lo narraba, pero eso no dio frutos, o sea, no fue lo que esperaban. Eso demuestra que lo que son los lives, los en vivos de Twitch y el streaming es todo un negocio y por ende, como todo negocio, hay que saber hacerlo. Entonces, a partir de ahora les hago una pregunta. 3 cosas importantes que ustedes como streamers creen que son pilares para ejercer bien lo que es la profesión, porque esto ya se volvió una profesión. Uy, de hecho, hablando así como de un dato curioso, estuve investigando así también como el tema de los esports. Ajá. Y hay una maestría en esports. No jodas. En serio, hay una maestría en esports. Papá. Y uno se queda ¿cómo es posible? Pero tiene su ciencia, o sea, no es tan fácil como uno cree de que, ay, no, sí, yo voy a narrar esto y ya. Así como, yo pienso que así ya entrando en materia. Eso es, y es que incluso es muy difícil, o sea, a ustedes dos los invito y a todos los que nos estén escuchando que así estén jugando Mario, así estén jugando Free Fire, así estén jugando Call of Duty, lo que sea, intenten conversar, intenten jugar con ustedes mismos como si fueran un streamer y verán que concentrarse en el juego y comentarlo es una cosa muy difícil. Es un mundo. Sí. Totalmente.
Y no solo eso, sino desde el lado como de la narrativa que tú estabas comentando en los wins del canal, Win Sports, se tiene que entender que los esports son diferentes a los deportes normales. Por eso requieren una narrativa que sea distinta a la de los deportes normales. Total. Entonces, tú no puedes ir a narrar una partida de LOL como si fuera un partido de fútbol porque vas a quedar como una persona muy ridícula. Pienso que, Y o sea, te hago un paréntesis ahí, porque pienso que sería interesante alguien que se pase la narrativa tipo fútbol, o sea, me refiero con la emoción, con los altibajos, con todo lo que conlleva la narrativa, pero basada en LOL. Yo creo que sería algo muy interesante, así como los videos, no sé si ustedes lo han visto, de Naruto costeño. Es un costeño que narra la historia de Naruto y es muy parche, se los recomiendo muchísimo. claro, pero sería mucho, o sea, sería algo más tipo meme, como tú lo dices, como el Naruto O sea, me refiero, costeño. es un intento de innovación, es una idea, es nomás una idea, pero tú tienes totalmente la razón. Son dos conceptos totalmente distintos. Y el que se quieran aprovechar de eso únicamente con el intento del negocio y sin conocer todo lo que conlleva, solo demuestra que les prolifera el dinero y no por el gusto. Y por eso les sale mal. Perdón, me enfurecí. Y bueno, lo que dijiste, hay una cosa muy importante que dijiste, Will, y es básicamente el hecho de que para poder hablar sobre esports debes entender los esports y de cierta manera también vivirlos, porque no podemos poner a un comentarista de fútbol como, no sé, Antonio Vélez y ponerlo a narrar una partida de LOL, porque no va a entender de qué está, entonces no va a entender lo que está narrando y va a hacer una narrativa que va a ser confusa para el espectador. Y por eso también los comentaristas que tenemos en la LLA, tanto de LOL como de Valorant, son personas jóvenes que entienden el contexto de los videojuegos y los viven, y ellos entienden también, muchas veces son jugadores también de los distintos juegos. Y eso también debe ser algo importante al momento de convertirse como en un streamer, o no tanto como streamer, sino como un narrador de cualquiera que sea como la disciplina de los videojuegos o de ciclismo, de ajedrez incluso, y de todo ese tipo de cosas. Cada una de las disciplinas requiere su tipo de narrativa. Totalmente, es que no solo estamos hablando de que es un mundo completamente distinto porque no estamos hablando de deportes tradicionales antes que de videojuegos, sino también estamos hablando de que es un público totalmente diferente al de fútbol, aunque hay gente que le puede gustar el fútbol y los esports perfectamente, pero la cuestión es que tienes que entretener a un público más objetivo a estos deportes electrónicos, y no solo los deportes electrónicos, sino todo el gaming en general. Entonces tienes que tener toda tu parla, tiene que ir directamente a ese público específico, que la mayoría son jóvenes. Exactamente. E incluso, o sea, ya tenemos en cuenta de cuáles son las diferencias entre lo que son los esports y los deportes tradicionales, pero inclusive, teniendo en cuenta que son tan parecidos como diferentes, vemos que los jugadores son reconocidos por ganar torneos, meter goles y ya por ser deportistas muy dedicados. Pero también vemos que hay gente reconocida en el ámbito por hacer trucos con un balón, en el sentido en el fútbol que hay gente que se manda unas jugaditas por gusto, o sea, no juega profesionalmente, pero se manda unas jugadas que uno dice, wow. Y eso también entra en el concepto de los videojuegos. No sé si ustedes han visto esa gente que se pasa Minecraft usando un mando de Guitar Hero. Para los que ponerles un poco en contexto, Guitar Hero creo que es un juego que la mayoría conoce, pero era un juego de música en el cual replicabas tus canciones de rock favoritas, y este tenía un mando especial que era como una guitarra con botones. Este era acorde al juego, pero era versátil con otros juegos. Y hay gente que se pasó Minecraft, en vez de tener un control normal o un teclado con un mouse, se pasó Minecraft con un mando de guitarra. Y eso están haciendo mucho, están tratando de renovar y ser creativos para poder jalar gente. ¿Qué opinan de eso? Ajá, sí, de hecho yo he visto casos peores aún con el juego Dark Souls, que para quien no lo sepa, Dark Souls es uno de los juegos más difíciles en la historia de los videojuegos. Básicamente la gente tiene estos mini retos, estos mini logros de pasárselo de maneras muy estúpidas, como por ejemplo pasárselo con un piano musical, usándolo como control, otros con literalmente bananas, literalmente tocando bananos, porque pues es que hay gente muy loca. Hay otra que era con un tapete de baile. Eso ya es otro level. Parce, eso ya... Y entiendo lo que dice, porque
No, eso ya es el vicio. Parce, eso es una Y yo creatividad lo y que una digo es como dedicación de la que, hijo de madre. no, no, háganse también, pero es otro tema. La cuestión es que Prefiero sí, como que la llamarle gente que dedicación se porque, pone, pues, aunque, o sea, aunque no sea algo que uno diga, uff, esto le va a traer plata, aprender a jugar primeramente con un tapete y más el Dark Souls, eso es, parce, eso es de respetar, no hay que desmeritar a la gente. son logros, ajá, son logros que se respetan dentro de la comunidad y más de la comunidad del juego, porque se sabe lo difícil que ya de por sí es con mandos tradicionales y ponerse retos así absurdos lo hace aún más épico. Pero sí, lo que le decía es como que entiendo su punto en el sentido de que la gente se pone estos mini retos para sobresalir de otros jugadores, no tanto por yo qué sé, su habilidad tradicional, comando tradicional, sino poniéndose retos absurdos para que pueda volver el juego aún más difícil. Incluso ya recopilando todo y como explorando el tema más amplio, el tema de los videojuegos y más los esports nos da una evidencia de que los videojuegos están siendo tan globalizados que es la moda, incluso ni él se salva, ni los videojuegos se salvan de lo que es la gente que se aprovecha, porque ya vemos que en Facebook Gaming hay un escote y un Free Fire de fondo que simplemente utilizan esa excusa, un entretenimiento sexualizado, está tan de moda que entra a todo ámbito de lo que es el entretenimiento, sea bueno o malo, Sí, yo loco. creo que igual la sexualización en todo nivel está en todo ámbito en el gaming. O sea, en el gaming se dio en los últimos años, pero pues, no Real sé, en 34. el fútbol se dio hace muchísimos años. La Rule 34. De Entonces eso no es no nada hablamos. nuevo en ningún ámbito. De eso solo se va a hacer una mención. Esto es un espacio cristiano. Esto es un espacio de Viva reconciliación. Y Jesucristo. eso, viva Bless. Cristo Rey. Eso no se Viva va a volver Cristo a Rey. mencionar. Eso no es de Dios. Ya que tú me cuentas todo eso, Sofi, o sea, se ve que es un mercado increíblemente grande, porque llama mucho la atención, es casi que rentable y recibe un buen patrocinio porque esos son, por decirlo así, los negocios del futuro. Claro, y como últimamente eso es lo que las industrias están como más atentas. ¿Qué es dónde llega la plata? ¿Dónde se está moviendo? ¿Qué es lo que las personas están viendo? ¿En qué deben invertir? ¿En qué no deben invertir? ¿En qué cosas están quedando obsoletas? ¿Qué cosas están empezando a surgir? Esto es algo que yo pienso que va de aquí en adelante, o sea, va para largo. Y va a empezar a reinventarse la industria a partir de pues lo que estamos viviendo y estos años, estos 2 años han sido, me gustaría imaginarlos como parte de una reinvención de la humanidad y en eso también se basa como pues la parte de los videojuegos, la parte de cómo empezamos a ver la realidad y cómo empezamos cómo empezamos a acoplar la virtualidad con nuestro día a día. Y eso es una realidad ya, es algo que ya está pasando, que ya no se va a volver atrás cuando no se tenía pues como este tipo de mecanismos, sino que de aquí en adelante tenemos que convivir con eso y empezar a aprovecharnos de una buena manera de eso. Quiero recordarles que ustedes no me contestaron la pregunta que les hice. Hola. No, pues severos invitados los que me mando. O sea, hablamos bien, A ver, hablamos pues, bonito, no les doy tinto nomás porque no están acá. Les hago una pregunta y me ignoran. No, chimba. hombre, pues hágalo otra vez, no hay ningún problema. Si ustedes fueran streamers, ¿cuáles creen que serían los 3 pilares, o sea, las 3 cosas más importantes que ustedes deberían tener? Y si me dicen Paciencia, computador, perseverancia, les voy a pegar. computador, mouse y teclado. Los conozco, ustedes son chistositos. Sé que me perdían con eso. Bueno, Comediante. primero, un PC que no se te reinicie solo, eso podría... Eso es importante, Ay, no el alguien gobierno. sáqueme de la TAM, por favor. Alguien que la Pero saque bueno, de suba, marica. que me saquen de su de la TAM. Estoy en la olla de la olla. Bueno, ahora ya hablando en serio, lo primero yo creo que sería el conocimiento como del terreno, ¿no? De estos juegos están de moda, estos no, estos juegos están como, de estos juegos se está hablando, qué se está hablando, como conocer, investigar, mejor dicho. La segunda sería aprender a hablarle a la audiencia que estás buscando, en este caso que serían como jóvenes y pues así, ¿no?
Entonces, la tercera, la verdad siento que también es como un poco la suerte, ¿sabes? Porque ahora mismo hay muchos streamers y mucha gente haciendo mucho contenido de videojuegos y es algo que se está moviendo bastante últimamente, entonces Esto es debes saturado. contar con la suerte, un poco con la suerte de poder llegarle a las personas y que pues llamar la atención, que te pongan atención y así. True, la verdad. No, y es que necesariamente esas ya son más como aptitudes de cada persona. Y si hablamos de streamers, uno empieza, no sé, en lo que son los equipos, el fondo, el internet, pero tú tocas un tema muy importante y son las cualidades intrapersonales que deben tener. Interesante. Compañero, Sí, porque al fin y Peter, al cabo, al fin y al cabo es conectar con las personas, ¿sabes? No es como que, porque streamers hay miles, millones, y todos pueden echar parla. La cuestión es qué tanto se acercan a la persona que están viendo, qué tantas similitudes pueden encontrar para basarse en eso. O sea, sí, también es mucha suerte, estoy de acuerdo con eso, porque al fin y al cabo es cuestión de, justo a alguien le dio tu directo, a tu video, justo a alguien le gustó, justo a alguien lo compartió, es muchísima suerte. Y más que todo perseverancia, porque yo qué sé, si quieres ser streamer y haces un directo cada mes, te va a ver absolutamente nadie. total, Y en esto total, parce. quiero recalcar un poco también como la dedicación de las personas que hacen streaming. Total. Que, o sea, uno dice, no, eso es re fácil, de que tú simplemente prendes la cámara y hablas mientras juegas. Y lo que tú estabas diciendo antes de comenta mientras juega una partida. A ver si la Comente a gente ver, si es que es tan se va a fácil. reír de usted. Sí, exacto. Sí, les va a parecer cómico, si les va a parecer interesante. Obviamente, tienes que empezar a generar como todo ese tipo de espacios y ser llamativo y además O guapo. tener el tiempo para ponerte a editar videos, a ver, ay, ¿qué memes le puedo poner? Todo ese tipo de cosas requieren una edición grande y una dedicación de que tú digas, quiero hacer esto con mi vida. Vale, Bastante Camila, entonces interesante. ahora tus 3 pilares para ser un buen streamer. Hombre, yo creo que comparto los mismos. Estoy de acuerdo con lo de suerte, perseverancia, por lo que dije antes, porque lo que digo, si usted hace un directo cada mes, yo creo que otro pilar que añadiría yo sería un estilo único, porque eso yo creo que es lo más complejo de ponerse a ser streamer o youtuber, y es el hecho de que tiene que distinguirse de alguna forma, y no porque hable bonito, porque sea guapo, porque en guapo hay mucha gente en TikTok guapa, pero sobresalen Gracias. en sí por lo que comunican. Sí, primero eres tú. Por los que sobresalen en esas cosas, que sobresalen por sus comentarios, son muy pocos. Y a eso me refiero con el estilo único. Por ejemplo, Misa es porque es muy gracioso, y ni siquiera necesariamente por la edición, sino que él de por sí es muy gracioso. Y otros porque comentan cosas muy interesantes de manera muy reflexivas, ¿sabes? A eso me refiero, es como que encontrar ese estilo único a donde abarcar es muy complicado, pero si la logras, bien. Total, total. Entonces, chicos, chicas, esto sería todo de momento. Este programita fue corto, lo sé, pero han sido semanas duras. No solamente en el caso de los videojuegos, sino para el país en general. Todos tenemos que poner de nuestra parte. Así que, chicos, siempre es un gustazo. Espero ustedes y todos los que nos estén escuchando tengan una muy buena semana. Nos veremos hasta la próxima. Esto fue Geek Lantern. Por mi parte, me despido. Bye. Hasta la próxima. Chao. ¿En serio? Qué despedida tan cálida. Entonces, como streamers, ustedes están fregados. Ay, ¿qué quiere que les abrace? No sé, un besito en el cuello, alguna vaina. Un besito en el siempre, sucio, para los que nos están escuchando. Bueno, eso sí se puede ¿Vale? decir. A todos y todas, buenas energías, buenas vibras. Nos vemos.